con la, con la decisión. ¿Cuándo toma usted la decisión política de que parte del capital del Banco de Entre Ríos se privatice? Cuando yo asumo, todos los meses de la coparticipación se descontaban 800.000 pesos. Si actualizamos, estamos hablando de una cifra muy parecida a 3 o 4 millones de pesos por mes, que era un decreto que se había realizado el doctor Busti para capitalizar el banco. Si se hace historia, cuando el doctor Busti asume en el año 87, el Banco Central había asumido en la última etapa del gobierno del doctor Montiel, había una suerte de intervención, porque ya el banco estaba con una situación con no pocas dificultades. Recordar que luego los directores fueron juzgados y uno de ellos fue condenado. El decreto de capitalización era consecuencia de la pérdida de capital, es decir, el banco se había quebrado las normas técnicas que tienen que ver con los efectivos mínimos que tiene que tener. De tal forma que seguí de cerca el proceso, y cuando vimos que el banco perdía el orden de 1,5 millones de pesos por mes, significaba que al finalizar los 4 años yo tenía que volver a hacer un decreto para capitalizarlo. Ese decreto lo tomaba el Banco Central como un documento a pagar. Entonces, me parecía que no tenía sentido mantener un banco que iba a perder en el término de 5 o 6 años 100 millones de pesos, que finalmente lo pagaba la gente. Mi experiencia en la administración pública me permitió ver de que el Estado es un pésimo administrador en todos los órdenes, no solamente de lo que le corresponde en su función vital, llámese salud, educación, seguridad, sino que cuando administra actividades que lo puede hacer la actividad privada, peor todavía. De tal forma que alguna vez irónicamente decía, entre tener un banco o una empresa de energía, ¿por qué no ponemos supermercado? Brindemos a la gente más humilde hierba, aceite, azúcar subvencionado, que perder 100 millones tratando de hacer actividad financiera. ¿Por qué el banco llega a esa circunstancia? Llega a esa circunstancia porque se tiene un manejo político. Cuando una determinada actividad tenía problemas, iba a hablar con el gobernador hablaba al directorio, y de ahí aparecían o créditos especiales, o subvencionados, o reconsideración de la deuda para determinadas empresas, etcétera, etcétera. ¿Hubo amiguismo? No es que haya amiguismo, simplemente que se hacía, se generaban procesos de solidaridad con determinadas actividades o empresas, con la plata de todos. Entonces, cuando terminé la etapa de estar pagando todos los meses varios millones, que venía de la gestión anterior, y el doctor Busti lo hizo porque ya cuando asumió en su gestión 87 el banco estaba quebrado, me dije, no tiene sentido que los entrerrianos sigan subvencionando un banco que va a perder 100 o 200 millones en el término de 4 años. ¿Recuerda algún hecho, alguna circunstancia, algún día en el cual hizo clic, digamos? Sí, sí. El doctor Busti, siendo intendente de Concordia, me dice, Tato, hoy la gente va a cobrar cheque y no lo pagan, no hay fondos. Es decir, llegó un momento que inclusive los legisladores, cuando iban a la sucursal o a la central de Banco Entre Ríos en Paraná, los empleados se enojaban porque iban a cobrar los cheques, y el banco todos los días corría el riesgo de salir de clearing porque ya no tenía más capital. Es decir, lograba los mínimos. Todos los bancos todos los días tienen que cerrar, supongamos, con un mínimo de 3 millones. El banco siempre rozaba esa cifra y corría el riesgo de quedar fuera. Es decir, que el Banco Central lo cerrara porque no cumplía con los requisitos mínimos. Había una mala experiencia con el Banco del Chaco en ese sentido, ¿no?
Bueno, casi todos los bancos de provincia tenían la misma circunstancia, por eso se privatizaron. Es decir, bancos que finalmente se manejaban políticamente y así es imposible. Y además, en ese momento el banco tenía 2.600 empleados. El acontecer de los años, hoy si usted pregunta cuántos empleados tiene el Banco Entre Ríos, creo que estarán 900, 1.000 personas. ¿Por qué llegó a 2.400? Y porque se hizo amiguismo permanente. Yo introducí a mi hermano, aquel otro hermano y algún pariente, y entonces era como una agencia de empleo el Banco Entre Ríos. Pero lo fundamental es de recordar esto. El banco perdía entre 1 millón y 1,5 millones de pesos mensuales. ¿Era justo mantener un banco con una pérdida de 70, 100 millones? Cuando además, sí, pero la tasa subvencionada, los sectores productivos, mentira. El banco era tan o más costoso que cualquier banco de la actividad privada, porque tenía un costo administrativo mucho más alto. Es tan solo ver hoy, vaya usted al Banco Nación en Paraná y vea cuántos empleados tiene, que puede tener tal vez 150 o 200, el de acá tiene 400, entra en cualquier banco de la actividad privada, 10, 15, 16, 17, es verdad que no hay relación en cuanto al nivel de actividad, pero comparativamente los bancos estatales muestran un nivel de empleo tan alto que lo hace muy costosos. Entonces no cumplen fin. Cuando tomó esa decisión, ¿pensó en cuál era el fin, cuál era la meta que tenía que tener el banco en la provincia? ¿O fue una decisión más bien administrativa? No, terminar con el quebranto que le ocasionaba al Estado provincial, sin que el Banco Entre Ríos pudiera justificar que mejoraba el perfil de la actividad productiva, porque además no tenía que prestar. Es un banco que estaba quebrado. Entonces, mal que podía tener una política crediticia si estaba quebrado. De tal forma que, sin duda, en ese momento se establecieron una serie de pautas para que la nueva entidad en manos privadas tuviera ciertas obligaciones en cuanto a líneas crediticias dentro de lo que podía permitirse en función de lo que pagaba en la plaza por un plazo fijo, su margen de comercialización, pero y aún inclusive la presencia de un director. Con los años el banco ha andado bastante bien, creo que en manos privadas ha mostrado una buena administración y tal vez hoy sea mucho más útil de lo que fue en manos del Estado. ¿Dudó en algún momento de la decisión? Sí, al principio sí, porque el Banco Entre Ríos era un poco como fue el mayorazgo para el turismo, era una expresión de entrerrianía muy fuerte. De tal manera que la privatización del Banco Entre Ríos no fue una decisión apresurada de un día para el otro, ni yo ingresé como gobernador con la decisión de privatizarlo. Simplemente cuando vi que después de 1 año y medio, 2, los directores me dijeron que era imposible de bajar el déficit de 1,5 millones de pesos por mes, entendí que no era justo que los entrerrianos estuviéramos un banco. Insisto, era preferible sostener un supermercado subvencionando los precios del azúcar, la hierba, el aceite, que estar subvencionando crédito a la actividad privada. ¿Tuvo algún tipo de oposición dentro de su propio gobierno por esta decisión? No, porque en ese tiempo ya Menem había encarado una serie de cambios, estaban los procesos de YPF, Entel, telefonía, bueno, sí, aerolíneas, así que estábamos, creo que hay que ubicarse históricamente los tiempos que se vivían en Argentina y en todo lo que es Latinoamérica. Venimos por ola, así como en la década del 60 casi todos nuestros países estaban con dictaduras militares. Después hubo una etapa en donde terminamos con eso y todos vivimos en democracia. Hubo etapas de la economía de América del Sur donde todos éramos países inflacionarios. Hoy, si usted analiza la inflación de todos los países de Latinoamérica, es muy similar, es bastante baja, salvo Argentina y Venezuela, que es un poco alta. Si usted ve el nivel de crecimiento de todos los países de América del Sur, más o menos lo mismo. Entonces, era en olas de privatización, y yo que venía de la actividad privada, sin duda adhería por convencimiento. Con los años,
visto la privatización de aerolíneas ahora, que creo que es un error, porque el Estado toma para sí una empresa deficitaria, que lo único que va a originar es más déficit. El Estado no tiene niveles de conducción para poder hacer de esa aerolínea una aerolínea competitiva a nivel internacional. De todas maneras, la presidenta se comprometió en el mediano plazo a volver a privatizar. Lo que sí, tal vez, en el acontecer de los años, me parece que lo que hizo Brasil en las privatizaciones fueron más inteligentes. Brasil privatizó en manos de los propios brasileños. Y eso es lo que teníamos que haber tenido cuidado los argentinos. Privatizar, pero privatizar hacia adentro, no privatizar hacia afuera. Porque de última, privatizando hacia adentro, si bien son empresas nacionales, que hay un amor por el país que de alguna manera u otra se puede reflejar después en el proceso de la marcha de la empresa y cómo se comporta en el mercado. Un inversor extranjero lo único que le interesa es la rentabilidad el rendimiento del capital que puso en un determinado país. Está mucho más allá de sentimientos. Así que tal vez en todo este proceso de privatización, lo único que creo que deberíamos haber tenido en cuenta que las privatizaciones tendrían que haber sido hacia adentro y no hacia afuera. ¿Cuál fue el rol o qué función cumplió, digamos, o qué puerta abrió, cerró Eduardo Macri estando en el equipo de Cavallo en Buenos Aires, en este proceso? Ninguna. Porque más allá que tener una relación respetuosa, él era un hombre de Jorge Busti, y el comportamiento de Jorge Busti, lo digo respetuosamente, es el de todo hombre que quiere volver después de 4 años. Basta ver, sin duda cuando yo tomo la decisión del 8.706, que fue un error, quien ayudó a la movilización de ATE fue Jorge Busti. Un gobernador debilitado, sin duda no iba a poner un sucesor. Y bueno, esto pasa lo mismo hoy con el gobernador Uribarri. ¿Es criticable Busti? En función del poder, no. Así es el poder. Tal vez sí, me complicó. ¿Sí? De repente, más de una vez tuve que contestar con el 8.706, le llegaban versiones del gobierno nacional que yo estaba designando gente. Yo decía, ¿pero qué vamos a estar designando gente si nosotros llevamos una planilla que mes a mes, personal, que se va de baja por jubilación, no se renueva? Y sin embargo, había ruidos en el Ministerio de Economía de que Boina además estaba designando gente, entonces no había que ayudarlo, cuando sin duda yo necesitaba apoyo financiero. Es decir que en el juego del poder están los desgastes, inevitables. Ya no solamente la que le corresponde a la oposición, porque alguna vez le reproché a un concejal radical que éramos muy amigos, dice, lo que pasa es que si nosotros apoyamos abiertamente y te felicitamos todos los días, ¿cuál es el sentido de mi partido? Entonces, cuando haces las cosas bien decimos que es regular, cuando lo haces mal decimos que es muy mal, y cuando lo haces muy bien no decimos nada. Pero dice que tenemos el derecho a vocación de poder. Con los años está a la vista que los partidos políticos en el poder, la oposición más fuerte son sus propios compañeros correligionarios. Basta recordar de la Rúa se cae no solamente por el peronismo, sino porque había dentro del radicalismo también gente dispuesta a que el gobierno se cayera. En este marco, ¿hubo algún tipo de presión del gobierno nacional también para que Sí, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí. No olvidar que gobernaba Cavallo. En la práctica gobernaba Cavallo. Aún con los jefes políticos que era Carlos Menem, y un conocedor profundo del poder, había sido ya 3 veces gobernador, pero Cavallo era un intocable. Menem le temía que se le fuera Cavallo porque creía que el éxito de su gestión finalmente era Cavallo. Y yo recuerdo ministros como Corach, como Manzano, el mismo Bauzá, que uno iba a pedir una mano y siempre tenían un gesto
para Cavallo de odiarlo, así terminante, porque si Cavallo no autorizaba, por más que Menem decía, bueno, le vamos a anticipar 50 millones a la provincia de Entre Ríos, si Cavallo no autorizaba, la palabra de Menem no servía. Así que sin duda Cavallo presionaba muy fuerte, porque además él quería ser presidente de la nación, y por lo tanto permanentemente es cuestión de buscar los medios de ese tiempo. Él decía los pésimos administradores, del único que no hablaba mal era Duhalde, porque Duhalde tiene un poder político muy grande, pero de todos nosotros, por eso yo lo enfrenté. Los primeros 6 o 7 meses tuve un enfrentamiento que me posicionó políticamente a nivel nacional y muy fuerte. Basta recordar que se hablaba de la fórmula que venía, era Bordón-Moine. Pero sin duda después Cavallo apretó tanto que cuando yo quería hablar con un director de Banco Nación no me recibía. Ningún funcionario me recibía. Consecuencia de que Cavallo había establecido esa disposición. A Moine, que se opone al dólar fijo, yo proponía el Clorimpec, porque veía que el dólar fijo finalmente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Poco a poco la inflación se lo va tragando y ese dólar que fue bueno, cada día va generando a la industria mayores problemas, y es posible que en un año y medio, el nivel de exportación que tenemos cambie sustancialmente, consecuencia que el valor del dólar, hoy el dólar casi está parecido al 1 a 1. No digo que es un dólar barato, pero todo lo que se ha hablado últimamente, el valor del dólar hoy tendría que ser 3,80, 3,90. ¿Hubo, dentro de este marco de presión, hubo algún direccionamiento puntual con respecto a la privatización del banco, a la venta? No, todo lo que era tanto para la empresa de energía como para el banco, para la empresa de telefonía, sin duda, y para el despido personal, el peor. Hubo dos hechos que acontecieron durante su gobierno que impactaron en las cuentas públicas. Uno fue la transferencia de servicios y el otro fue los pactos fiscales. ¿Cómo combinó esto en la estructura financiera del Estado provincial? Bueno, la transferencia, los otros días se hizo una mención al tema. A mí me resultó muy atractivo de que de repente todo el sistema educativo nacional pasara a nuestra dependencia. Basta recordar que el 40% de las escuelas donde funcionaba tanto la primaria como secundaria, dependíamos de un supervisor que viniera de Buenos Aires, que no tenía la más mínima idea de la provincia de Entre Ríos. Entonces, cuando nos hablan de pasar bajo nuestra responsabilidad, por supuesto que dijimos que sí, pero detrás de ese sí después dijeron, no, pero que el tema del presupuesto lo iban a ver, y cuando acordamos, después de 3 o 4 meses, fue sin la herramienta económica. Y mientras tanto nosotros habíamos aceptado abiertamente el manejar nosotros la educación, porque tenía todo un sentido federal. Así que de alguna forma Cavallo fue muy pícaro. Ofreció la zanahoria de decir, ¿por qué no conducen? Pero por supuesto, tenía todo un sentido de federalismo eso, pero después no fue acompañado por el presupuesto correspondiente. De todas maneras, en ese momento la economía estaba andando bien, estaban entrando muy buenos recursos de coparticipación, entonces de alguna manera uno lo podía llevar. ¿Y los pactos fiscales? Bueno, el pacto fiscal es cuestión de recordar y leer la historia de esos días. El único gobernador que se oponía era mi persona. Así que fui el único que hablé con varios gobernadores, pero que en el momento de peleárselo en presencia de Menem y Cavallo, todos se callaron. Y yo quedé pedaleando en el aire. Muchos me criticaron porque a mí se me reconoció, no sé si se admiró, pero todos los primeros 6 o 7 meses estaban muy contentos. Tenía un gobernador que se había plantado. Para plantarse el gobierno nacional hay que tener una muy buena caja, porque la decisión de cualquier presidente ante un gobernador que se planta es cerrar las canillas, no solamente de la caja, de la obra pública. Posteriormente a que yo, acepté firmar el pacto fiscal, entonces llegó a la provincia de Entre Ríos la ruta 127, que fue muy importante, que une Montecasero con Federal. Llegó la aceptación de declarar de interés nacional la ruta 14, llegó la decisión de declarar de interés la construcción del puente Victoria-Rosario, de tal manera que, y después llegó, por ejemplo, la decisión de la reconstrucción de la ruta que unía Cerrito con La Paz, que estaba destruida, de tal forma que yo también, si cabe la expresión,
el ceder de firmar el pacto fiscal, cobré en mucha inversión en la ruta de la provincia de Entre Ríos, que en el 91 estaban casi todas destrozadas. Volviendo al tema puntual del banco, ¿cómo tomó usted o qué dato tiene de la decisión que tomaron los inversores correntinos, que el viernes estuvieron en la ciudad de Paraná y el lunes no presentaron la oferta económica para la compra del banco? No he seguido de cerca. Yo el tema del banco, algunas cosas recuerdo, porque cuando íbamos a hacer la nota te lo mencioné, muy difícil. Por ejemplo, todo el proceso, que fue muy difícil, técnicamente ponernos de acuerdo con quienes adquirieron el banco, fueron largas discusiones, que más de una vez estuvo a punto de naufragar, porque yo sentía que era demasiada presión. Lo que pasa es que era consciente que el banco se caía, definitivamente el banco se caía. Nosotros, después viene el tequila, nosotros nos salvamos de que se cayera el banco con una repercusión y una crisis, porque había 500 millones de pesos, 500 millones de dólares en depósitos de pequeños y medianos ahorristas de toda la provincia que no se iban a devolver nunca más. Así que nos salvamos, por 30 días creo que nos salvamos, porque cuando se produce el proceso tequila, al privatizarse el Banco Central le concedió 40 millones de pesos en ese momento, que era mucha plata, a la nueva entidad, y eso permitió soportar el drenaje de depósitos que se generaron en todos los bancos en el tequilazo. O sea, usted no, ya después yo no seguí más de cerca. Sí, es decir, además, ¿no tuvo ningún comentario? No. ¿Hubo alguna relación o existe alguna vinculación en cuanto a la decisión puntual de la transferencia de algunos activos o la decisión de que el Estado transfiera algunos activos que tenía como el banco con la decisión que tomó, digamos, después en el ámbito privado cuando transfirió a una cadena de supermercados, la cadena Los Hermanitos? No entendí la pregunta. Claro, hay dos decisiones, una en el ámbito público y otra en el ámbito privado. ¿Hay algún nexo conector entre las dos decisiones? No, simplemente cuando yo volví en el 96, mi hermano me dijo, llegan las cadenas internacionales a Paraná, vamos a tener que vender. Mi respuesta fue, yo no vendo el esfuerzo de toda una vida, pero al poco tiempo aparecieron comprando Norte, compra Abut, y después ya venía Walmart, y entonces nos dimos cuenta que es un problema de economía o de compra, de escala. Cuando nosotros comprábamos 1000 cajones de Cinzano, ellos compraban 50.000, entonces era imposible competir con empresas de tal calibre. Nosotros vendíamos supuestamente en ese momento de 40 y 50 millones de pesos y las empresas que nos compraban vendían 2.000 o 3.000, así que el poder de compra y el desarrollo que tenían hizo que inteligentemente tomáramos la decisión de vender nuestra empresa porque hubiéramos quebrado, en el tiempo hubiéramos quebrado. Por último, contador, ¿se arrepiente o volvería a tomar la decisión de transferir parte del capital accionario de la... No, sí, lo volvería a hacer, Banco Entre Ríos. Sí, y de la empresa de energía también. La empresa de energía también. Con la empresa de energía es muy importante seguir de cerca o analizar el proceso de la renovación y reactualización que hicieron los inversores extranjeros y tomado por el Estado provincial dentro de 10 años ver qué pasó y ver qué pasa con la planta de personal. Planta de personal pasó exactamente lo mismo. De 1.500 quedaron 600, que son los necesarios para manejarlo. Esperamos que dentro de 7 o 8 años no haya de vuelta 1.500, 2.000, porque se toman las empresas del Estado para hacer política, y la política pasa por designar gente en el Estado. Entonces finalmente son empresas subvencionadas con los impuestos de la gente. Yo creo que es un engaño lo que tiene la gente. ¿Por qué se me reía la gente? Le decía, ¿por qué un banco? ¿Por qué energía? ¿Por qué no ponemos supermercados? Y que compitan con los Hermanitos y con Abut. Y toda la gente se reía. ¿Por qué se reía? Porque Moine no van a competir con usted ni con Abut, porque lo van a terminar en un ratito. Pasa lo mismo. Yo creo que es un error creer que el Estado puede administrar mejor. Distinto sería que usted fuera en Entre Ríos y dijera, hay una sola entidad bancaria y es privada. Pero en Paraná creo que hay 35 entidades bancarias. Hay suficiente competencia.
Creo que el Estado debe intervenir cuando no hay competencia, cuando usted tiene que, en verdad, debería reconocerse que en Entre Ríos, seguro es una provincia muy chica, pero servidores de energía debería haber 3 o 4 empresas y usted opcionar por el mejor, por el que mejor le presta servicio, como lo hoy en telefonía. En telefonía puede y tiene opción. Ahora, cuando no hay opción, sí. Entonces sí, usted puede crear un monopolio y permitirle que la actividad privada haga utilidades que va mucho más allá de la lógica. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. No, por favor.